a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. Vamos a ver la parte 3 del primer capítulo. Sería 3 de 3 de este libro, del Edén a Sodoma, dentro del seminario de la Escuela Profética y Apostólica Peña de Águilas. Y para esta tercera parte del primer capítulo, bueno, la Biblia nos va a decir en Génesis 2:7, Vayitzer Elohim et Adam. El término que usa básicamente diseñó, yatzar, diseñó Elohim a Adam. El término yatzar es un término que se utiliza sobre todo para un diseño creativo, un diseño artístico, artesanal, es decir, es como un pintor que realiza un boceto, es como un artesano que hace una vasija, es decir, no es como la creación en el principio, donde sale la palabra pues y se crea la luz, habla y aparecen las estrellas, habla y aparece la tierra, y la tierra tiene esta capacidad para procrear vida. En este caso es un diseño artesanal, como si el Señor diseñara con mucho cuidado la creación que está haciendo, como un artesano, como un artista. Es decir, la creación del hombre implica, cuando menos en hebreo, algo más pensado. Y dice la escritura también que hizo al hombre, y luego viene en hebreo, dice Afar min ha-adama, lo hizo polvo de la tierra. No dice meja-afar o min ha-afar meja-adama, no, que se traduciría como lo hizo del polvo o del polvo de la tierra, sino que lo hizo polvo de la tierra, es decir, la sustancia del hombre, lo que nos conforma, es polvo. Y bueno, básicamente somos polvo, pero tiene una connotación más profunda. Es el mismo polvo cósmico, es el mismo polvo que va a conformar el universo entero. Somos parte de este cosmos, somos parte de este universo, y bueno, así es como dice el libro de Génesis, que el Señor
hizo al hombre. Para James Fraser, el antropólogo, tiene un libro sobre el folclore en el Antiguo Testamento, dice seguramente tomó de este barro arcilloso. Como la historia es muy antigua, hemos querido situar, dijimos, al paraíso quizás en África, en Eritrea, donde florecen las primeras civilizaciones, no civilizaciones, grupos humanos que sobrevivieron a las catástrofes de hace 150.000, 200.000 años. Y bueno, dice quizás tomó este barro, esta arcilla de color roja, y con esto dio forma al ser humano. Es una historia compleja. No es literal. Habrá quien diga, bueno, no, Pastor Darwin dice, bueno, déjame decirte que Darwin, Spencer, que son los defensores de esta línea que se le llama evolución, han sido muy, muy debatidos. Es decir, sus teorías no son tan aceptadas como uno piensa. ¿Por qué? Porque el fundamento es un poco endeble. Darwin se fundamentó en Lyell. Lyell decía que veníamos de los peces, pero esta lucha, por ejemplo, de la naturaleza, que él le llama selección natural, y bueno, la lucha del más grande que está luchando y peleando con el más débil, Darwin lo retoma de Malthus, un economista que tiene un libro sobre el capital, y dice: el capitalismo es una lucha despiadada del más grande, la empresa más grande se come a la más chica. Entonces estas ideas aplicadas a la biología, bueno, lo hace muchos científicos, mucha gente en el día de hoy, pero son un tanto debatidas. Además, el darwinismo, el spencerismo va a tener una connotación peligrosamente racista. Friedrich Nietzsche, un pensador, filósofo alemán, escribió un libro, Also sprach Zaratustra, así hablaba Zaratustra, y en este libro él postula al superhombre. Él dice: sí, efectivamente hay una evolución, seguimos evolucionando, y el hombre se va a convertir en el superhombre, es decir, el proceso evolutivo va a seguir y va a dar por ende con el superhombre. Y esto afectó la mente de una persona y la trastornó mentalmente, y vamos a tener a una persona muy enferma mental llamada Adolf Hitler, que va a retomar estas ideas nietzscheanas que vienen del evolucionismo de Spencer, y va a decir: sí, y la raza aria, el superhombre, somos nosotros, los alemanes, todos los demás son una bola de inferiores. Bueno, parece que reconocía la superioridad en las mujeres noruegas y quería mejorar incluso la raza alemana, y estudios serios de estos experimentos mandaba a sus soldados a tener hijos con las noruegas. Pero bueno, estos argumentos racistas devinieron en un genocidio terrible en el siglo XX, el genocidio del pueblo judío, donde se estima que murieron más de 12 millones de judíos. Para los que dudan de este número, existe con puño y letra 6 millones de nombres, 6 millones de nombres con nombre y apellido, y se cree que eran el doble, porque los nazis tendían a quemar y a desaparecer la evidencia. Entonces, bueno, 12 millones de judíos por un enfermo mental que se apoyó en las tesis darwinistas. Por eso las tomamos con pinzas. Darwin realmente, que venimos del pez, y que venimos de una célula, y que venimos del mono.
Hay que ser muy precavidos al estudiar esto. ¿Cómo entendemos entonces el Génesis? El término, dijimos, Dios diseña al hombre, lo diseña polvo de la tierra y después va a usar dos palabras. Dice, Kidmutenu Betzalmenu, es decir, Ademut y Atzelem de el Señor. Los dos términos también son muy controversiales. Se les traduce como imagen y semejanza. El término Selem, el hebreo Selem, nos va a hablar de una forma física. Incluso es como se le nombra a las imágenes idolátricas, selemim, los idolitos, esos tallados ahí en madera, en yeso, son selemim, son selem, es decir, la forma física del hombre va a ser muy similar a la forma física de Dios. Tenemos todas estas descripciones. El término que se utiliza es antropomórficas. El término antropomorfo lo que significa es que el hombre proyectó su forma en Dios. Dice, si hay un Dios, debe ser como yo, ¿no? El Génesis nos está revirtiendo esta idea, nos está diciendo, no, Dios te hizo a ti a la imagen divina. Y bueno, tenemos las descripciones de Ezequiel en la Merkabá, en la carroza divina, cuando dice, vi a uno con forma de hombre sentado en su trono, tenía forma de hombre. Y bueno, todas las encuentros antropomórficos en el Antiguo Testamento, en Génesis con Abraham veremos algunos de ellos, con Josué se les aparecieron 3 varones y uno era Jehová, se le apareció un varón con una espada desenvainada y dice soy un príncipe del ejército del Señor, etcétera. Todos estos encuentros antropomórficos nos van a decir que el Señor va a tener una forma humana. Bueno, en el cristianismo, por supuesto, no nos hace mucho ruido, porque Jesucristo es Dios hecho hombre, es decir, Dios toma una forma completamente humana y se muestra a la humanidad. Entonces, el término antropomorfo que describe antropos, morfo, la forma del hombre en la divinidad o en un ser, se quiere usar de manera invertida. El hombre imaginó a Dios como si fuera un ser humano, pero Dios dice, no, yo estoy imaginando al hombre o lo estoy diseñando primero con un selem, con un físico completamente similar al mío, y después, bueno, lo va a imaginar también con un término que se llama demut. Demut viene de la raíz kedem, que describe la semejanza. Demut se va a emplear de manera usual para hablar de lo espiritual. Demut es similar a, parecido a, y bueno, es también una semejanza espiritual. Por eso, en la Biblia, bueno, vamos a tener un Dios enojón, vamos a tener un Dios que se arrepiente, a un Dios que se entristece, a un Dios que siente celos. El término también es muy profundo, lo veremos en otra ocasión. Es decir, la gente dice, ay, pues este Dios está medio raro porque, pues ¿cómo que es celoso? ¿Por qué es tan enojón? ¿No? Bueno, porque hay una semejanza también del ser humano. Hay una oración que está en Isaías donde el Señor está en su trono orando y los rabinos interpretan, dicen, bueno, que está orando el Señor, que su atributo de misericordia sea mayor que su ira, es decir, está orando también Dios en su trono diciendo que sea más misericordioso que iracundo, que sea más misericordioso que iracundo. Bueno, es un demut, hay una semejanza también espiritual.
Nos dice la escritura que va a crear también al hombre Zahar, une que va. Zahar define lo que sería masculino y femenino, ¿no? Los va a hacer hombre y mujer. Y bueno, vamos a tener todo un problema conceptual. Mircea Eliade, este teólogo de las religiones, va a decir, bueno, es que una característica de Dios precisamente es la androginia divina, que lo convierte en hombre y mujer al mismo tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo Dios es hombre y mujer al mismo tiempo? Bueno, la androginia es un concepto que se conoce como la coincidentia oppositorum, es decir, es lo opuesto también al ser humano. Hay ciertos aspectos parecidos, pero Dios es diferente al ser humano. Y tenemos presente su androginia en las escrituras, pero bueno, a veces somos medio machistas, pensamos que Dios es hombre y le gusta el cielo azul. Bueno, en su representación como Jesucristo es hombre, su representación como Padre normalmente es hombre, pero en su representación como Espíritu Santo siempre se lo pinta como mujer, es decir, es frágil, es sensible, tiene la capacidad de entender nuestros sentimientos, se duele del pecado, se duele de nuestro dolor, y también la escritura nos va a manejar otros términos importantes como atributos del Señor. El Shaddai, por ejemplo, Dios Todopoderoso. Shaddai viene del hebreo Shedim, que representa el busto. Y bueno, hay deidades que tienen muchos pechos, por ejemplo Diana de los Efesios. Bueno, Dios dice, uno de mis atributos también es el proveer leche espiritual, el cuidar a mi pueblo como si fuera una mujer que está amamantando a sus hijos. Este concepto de el seno de Abraham también, Abraham nos va a tener ahí en su seno cuidándonos como niños. Es decir, hay un concepto complejo, no se confundan, que se llama la androginia divina, y bueno, donde Dios es hombre y mujer al mismo tiempo. No tomemos esto como una excusa para entender desviaciones de carácter sexual, sino para comprender la profundidad de Dios, y que no solamente es un Dios enojón, te voy a destruir, es un Dios también sensible, es madre y es padre al mismo tiempo, y todo está concebido en la misma persona. La creación del hombre, simbólica, una historia para explicar, etcétera. Bueno, lo que importa es que la antropomorfia divina no es un proceso que va de la tierra al cielo. Nosotros no le dimos a Dios su forma humana, sino que Dios nos hizo a nosotros con un parecido físico, Tselem, innegable, y con un parecido también interno, espiritual, que es Demut, ese parecido interno. Por eso somos a semejanza del Señor, creados de la misma materia cósmica con la que está hecha todo el universo. Bueno, pues este es 3 de 3. Proseguiremos con los siguientes videos en los siguientes capítulos. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada
y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.